Hola, les contaré la historia del deseo macabro de Hachu. Había una vez una señora llamada Laura de 80 años. Ella era una señora solitaria. La señora por las noches no podía dormir debido a que sentía que una mano la tocaba debajo de su cama y se oían cosas siempre. A las 12 de la mañana, Laura escuchaba pasos y también escuchaba gritos pidiendo ayuda y suplicando perdón. Laura estaba desesperada, no sabía a quién recurrir o a quién contarle. Es obvio que nadie le creería, la tacharían de loca y su peor miedo era que la enviaran a un manicomio y sin nadie visitarla. Eso sería fatal para ella. Pasaron más días en lo que Laura escuchaba gritos y rasguños en las paredes. Ella se encerraba en un closet llorando del miedo que tenía debido a todos esos hechos que ocurrían en su casa. Un día harta no quería estar más en su casa, así que tomó dinero todo el que puedo y fue a varios lugares para gastar el dinero y entretenerse. Al último lugar al que fue para gastarse lo que quedaba era una cafetería. Al ver la cara de Laura con ojeras, tristeza y demás, una señora se acercó a ella y preguntó: ¿estás bien? ¿Te perdiste? ¿En qué puedo ayudarte? Solo dilo. Laura se impactó. Era la primera persona que se acerca a ella y además preocupándose por ella. Laura sonrió y dijo: estoy bien, no se preocupe, no quiero ser una carga. A la señora enojada dijo: no hay problema, la quiero ayudar sí o sí. Después de varios días, Laura agarró confianza con la señora. Su nombre era Beatriz, de la misma edad, aunque Beatriz no quedó satisfecha puesto que seguía viendo a Laura mal. Le insistió otra vez y le preguntó que si estaba bien. A lo aquella dijo que no sabía si contárselo, pero se decidió y se lo contó. Beatriz quedó en shock ya que ella pasa por lo mismo. Lo que no sabía Laura es que cuando te topas con una persona que ha pasado por lo mismo, la puedes usar de sacrificio para salvarte. A lo que Beatriz no fue nada tonta y aprovechó. Le recomendó que jugara a la ouija. Laura, sin dudarlo, lo hizo. Beatriz y Laura empezaron a jugar. Beatriz se desmayó. A Laura empezó a invocar espíritus y ofreció su alma a cambio de que a ella la dejaran en paz. Laura gritó: ¿por qué haces esto? Te confié todo. Zorra. Beatriz le dijo: lo siento, pero primero estoy yo y mi familia. Tú no tienes nada que perder, estás sola, eres libre, es una opción ventajosa. Laura dijo: ya verás, buscaré una opción y me vengaré. De repente se empezaron a apagar las luces y Laura es partida en dos. Beatriz dice: lo siento Laura, pero yo tengo una familia, al cambio tú no tenías nada que perder. De repente Beatriz empezó a escuchar la risa de un payaso. Ella volteó a ver y no había nada. De nuevo la risa del payaso. Beatriz dijo: ¿qué carajos está pasando? Se supone que les ofrecí la vida, Laura, para que me dejaran de molestar. De repente se apagaron las luces y la televisión se empezó a prender sola y vio una sombra al lado de la televisión. Se prendían y apagaban las luces. Ella, muy asustada, dijo: ya paren por favor, jugué ese estúpido juego para que me dejaran de molestar. De repente un muñeco reí y dice: eres una gran estúpida, a mí no me vas a eliminar ofreciéndome el alma de una anciana loca y con enfermedades. Beatriz, muy asustada y confundida, dice: ¿quién eres tú? El muñeco le responde: mi nombre es Hachu, maldita perra, he venido a atormentarte. La señora le dice: por favor déjame en paz, ya hice lo que dijeron y aún así no me dejan en paz, basta, debe ser un trato justo. Hachu ríe y dice: por favor, trato justo, jamás crees que haría un trato contigo, por favor sé sensata, jamás lograrías que accediera, mugre infeliz, aparte te tengo muchas sorpresas, vienen más y más, así que no te resistas porque empeorarás las cosas. De repente se desmaya. Beatriz empieza a ver todo gris y pierde el equilibrio. Hachu aprovechó y le empezó a arañar el cuerpo. Hachu le abrió la boca y le vomita un líquido rojo en la boca. En la mañana siguiente Beatriz despertó muy confundida, pero Beatriz lo que no sabía es que desde ese momento Hachu era parte de ella y se empezaría a alimentar de ella. De repente tocan la puerta, era la sobrina de Beatriz. La sobrina entra y dice: tía, ¿por qué no me abrió la puerta? Beatriz no le contestó nada hasta que la sobrina le toca el hombro y Beatriz con una voz diabólica le dijo: suéltame, maldita perra. Tía, ¿qué diablos está pasando? De repente una mujer con un vestido blanco arrastra a la sobrina por toda la casa hasta descarapelarme la piel. La sobrina gritando: por favor tía, ayúdame. Beatriz dijo: lo siento nena, pero te tengo que matar. Beatriz agarró ácido y se lo puso en las heridas. La sobrina gritando de dolor hasta que Beatriz se la empezó a comer viva. En la noche siguiente había un grupo de niños jugando Charlie. Uno de los niños, llamado Arturo, le preguntó al juego lo siguiente: Charlie, ¿existen los demonios? Los lápices se empezaron a mover. Ellos, muy asustados, siguieron jugando y Hachu tenía conexiones con espíritus. Se conectó con ellos ya que era ventajoso para llevarse sus almas. Los niños preguntaron
realmente están aquí que quieren díganlo. Uno de los niños tontamente llevaba una pulsera que era de su padre que había fallecido, quería conectarse con el Loku. No sabía era que una cosa de tu propiedad era un pacto con los espíritus. Ese día Hachu apagó las luces y empezó a jugar con ellos ya que había conseguido asustarlos. La pulsera se quedó ahí desde ese entonces le pasaban cosas a el niño. Se llamaba Ulises, él era un niño con excelentes calificaciones pero él era muy solitario, solo tenía a sus dos amigos Gerardo y Armando, lo comprendían perfectamente. Después de varios días Hachu le susurraba al odio a Ulises cosas como mata, córtate, nos veremos pronto. Ulises pensaba que era su mente el cual lo engañaba, pero después no tardó en notar que no era así, sino era el juego. Aparte no se había dado cuenta de que no traía la pulsera de vuelta. Llamó a sus amigos, el cual desde su punto de vista estaba loco. Gerardo y Armando le dijeron que dejara de alucinar o ya no le hablarían. Ulises, cansado de que no le crean, los corrió de su casa. Ulises empezó a escuchar más ruidos. De repente Hachu le dice: ¿a eso le llamas amigos? Hachu empezó a reír y dijo: ¿quieres jugar conmigo? Yo también soy un niño solitario como tú. Ulises, muy asustado, dijo: ¿quién carajos eres tú y qué quieres de mí? Hachu le contestó: quiero arruinar tu estúpida vida. Ulises agarró a Hachu y lo empezó a patear. De repente escucha la voz de su padre y dice: papá, ¿eres tú? El padre le responde: sí hijo, ven y dame un abrazo. Ulises se le acercó muy lentamente, hasta que Ulises sintió que un cuchillo le atravesaba el corazón. Hachu riendo con una voz diabólica. Los amigos de Ulises se habían arrepentido de haber dejado solo a Ulises. Los dos niños vieron una figura de muy extraña que les decía: niños, quieren un globo, tengo demasiados, solo vengan por ellos. Los niños empezaron a caminar hacia la figura extraña, pero uno de ellos dice: alto, este tal vez sea una trampa, pero los demás no hicieron caso y fueron por la figura. Lo que ellos no sabían que después de ir a ver esa figura tendrían muy mala suerte y más cosas les pasarían. Desde ese día los niños eran perseguidos por demonios, espíritus suplicando su regreso. Querían un cuerpo en el cual deambular, pero ¿qué podían hacer los niños si a ellos también los perseguían? Por esa misma razón sus almas, espíritus Hachu, estaba jugando mentalmente con ellos. Un día uno de los niños llamado Armando empezó a sentir alucinaciones con cadáveres de sus familiares decapitados y ve a una mujer con vestido negro y con el pelo mojado y con la cara llena de cicatrices, con la mirada fija hacia él y gritando su nombre decía: vengo por ti, no te escondas más. Con una risa macabra reía y cantaba una canción: morirás, morirás, derramando, derramando, sangre hoy, sangre hoy. Armando se tapó la cara del miedo y gritó: esto es falso, es falso. Lo sé. La señora se le acercó y le dijo: ¿te parece que esto no es real? No seas idiota, por favor. Le empezó a enterrar las uñas en su piel lentamente. Armando gritando decía: para, por favor. La señora con una risa diabólica dijo: morirás lentamente, hijo de puta. Armando despertó y dijo: fue solo una maldita y espantosa pesadilla. Hachu le dijo: ¿estás seguro de que es solo un sueño? Mírate, tienes la piel dañada. Armando dijo: no, esto no es real, todo esto es una pesadilla. Armando fue a buscar a su mamá, pero estaba tirada en suelo con la cabeza decapitada y con una mano carcomida, y su padre estaba con la cabeza reventada. Al lado de los cuerpos había una carta que decía: lo siento mucho, hijo, te fallamos, no sabes cuánto nos haya gustado verte carecer, cuídate, te amamos mi niño. Armando lloró y agarró una pistola y la apuntó hacia su cabeza, pero antes de Armando jalara el gatillo, Hachu llegó y le dijo: no tan rápido, idiota, tú morirás cuando yo dije. Hachu hizo sufrir a Armando con un cuchillo, le picaba el corazón. Hachu le quitó un dedo del pie, agarró ácido y se lo puso en las heridas. Ya después Hachu decide dar el golpe final y quema la casa para que no haya rastros de nadie. El niño llamado Gerardo se había preocupado por sus amigos. Él entró al Facebook y vio un sitio web que decía: fallecieron una familia. Gerardo se asustó y dijo: ¿qué carajos está pasando? Gerardo fue al baño hasta que en el lavabo empezó a salir mucha sangre. En piso decía: te va a ti, hijo de perra. Gerardo, muy asustado, intenta huir pero se tropieza. Él empezó a ver muchas figuras extrañas. Una de las figuras empezaron a atacar a Gerardo. Entró, todos jalaron a Gerardo hasta partirlo a la mitad. El tío de Gerardo llegó a la casa y vio sangre en el piso. El tío empezó a escuchar pasos y risas de payasos.
pasos el tío llamado Lalo entró al baño y ve a Gerardo hecho trizas. Lalo gritó y dijo: ¿qué mierda acaba de pasar? Se empezaron a escuchar ruidos extraños. Lalo dijo: sea quien sea, salga ahí enfrente. Hachu salió y le dijo: hola mi estimado Lalo, yo soy Javier el niño macabro y he venido a matarlo por maldito chismoso. Lalo le dijo: ¿quién eres tú? Hachu le responde: que no escuchas, sordo, soy Javier Arriaga Vázquez. Hachu agarró un machete y mata al tío. Después de una semana la familia de Beatriz se empezaron a preocupar por ella, llamaron a la policía. Una de sus hijas llamada Naomi, fueron a la casa para ver si ya había aparecido. Naomi vio a Beatriz sentada en el sillón. Al lado había un muñeco. Naomi se le acercó y le dijo: ama, te hemos estado buscando como locos. Beatriz no le contestó. Naomi se le acercó más, le agarró el brazo y le dijo: que no oyes, ama. Beatriz le dijo: suéltame. Los ojos de Beatriz se empezaron a poner rojos y le empezaron a sangrar. Naomi no lo pensó, pensando que era Hachu. Apuñaló 20 veces al muñeco. Lo que ella no sabía era que Beatriz era el muñeco, ya que Hachu se trasladó al cuerpo de Beatriz. Al final Beatriz sonrió y dijo: gracias, liberaste lo que quedaba de mi alma. Hachu le dio con un bate a Naomi y le dijo: duerme, maldita zorra. Beatriz a punto de morir y dijo: esto me pasa por haber sido tan egoísta con la señora Laura. De repente, Laura se le apareció enfrente y le dijo: tranquila, después de todo somos seres humanos. Aparte era para parar la sed de Hachu. Sin pensarlo, al despertar Naomi: Hachu la espero. Hachu se estaba desvaneciendo del cuerpo de Beatriz, solo quedaría el cascarón. Antes de morir le dijo a Naomi, que no espera que haya disfrutado su vida porque hoy era la excepción, que descansaría. Naomi asedio y empezó a hacer enojar a Hachu para matarlo, ya que recordó lo que dijo Beatriz y Laura, así que empezó a decirle que era un fracasado. Hachu agarró una hacha. Naomi sin protestar se dejó matar por su madre Beatriz, y por su alma. Naomi le dijo: ¿por qué haces esto? ¿No te cansas de hacer sufrir a las personas? Hachu riendo dijo: estúpida, es obvio que no me canso, si no ya no lo haría. Naomi dijo: hijo de perra, mátame sin protestar o eres cobarde. Hachu sujetó la hacha y empezó a golpearla. Al final, toda ensangrentada, sonrió y dijo: hijo de perra. Hachu se quedó sin palabras, ya que apenas se dio cuenta de que todo era un plan para que desapareciera por completo su alma. Así que Hachu murió, y Naomi cumplió el plan con Beatriz. Vendré por ti, maldita perra.